Muy buenos días, mi nombre es Tito Fernández, soy estudiante de la maestría de agronegocios sostenibles. Hoy quiero compartir con ustedes un estudio de caso que se titula Agroecología y resiliencia al cambio climático. Aquí se mencionan algunos principios y unas consideraciones metodológicas. Voy a abordar lo que son prácticamente hallazgos de lo que yo considero relevantes de la investigación y ciertos ítems que desde mi punto de vista los analizo y se consideran dentro de este estudio y posterior a ello las conclusiones que yo considero son las más relevantes. Muy bien, primero voy a comenzar con una introducción, después voy a irle desarrollando el presente artículo y posterior a ello haré mis conclusiones. Para ello voy a guiarme de una presentación que hice para esta explicación. Muy bien, hoy en día a nivel global la susceptibilidad que se mantiene frente al cambio climático es muy alto. Esto debido a que existen muchos cambios en el ambiente, entre ellos los que predominan son prácticamente esa variación de temperatura y las lluvias que afectan directamente a los cultivos y obviamente la planta sufre algún estrés fisiológico, por así mencionarlo, y en efecto de esto existe una merma debido por procesos fisiológicos, como lo mencioné, en la producción y en los rendimientos prácticamente de los diferentes cultivos que se abordan. Sí, eh, también en este estudio se mostraron unas estadísticas, prácticamente unas estadísticas oficiales donde se advierte que los agricultores más pobres se encuentran en los países en vías de desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de, este, de estos productores están directamente implicados en estos países en vías de desarrollo prácticamente por la ubicación geográfica. Pero algo más importante que esto se añade que se encuentran en la parte económica personas de bajos ingresos que tienen mayor dependencia de la agricultura para su sobrevivencia y su limitada capacidad de buscar otras alternativas de vida es muy complejo. Algo que me pareció muy importante rescatar de aquí es que muchas de las poblaciones indígenas que se menciona y están particularmente expuestas a los impactos del cambio climático y son más vulnerables dados sus estilos de vida que son vinculados a los recursos naturales en ecosistemas marginales. Más sin embargo, estas mismas poblaciones han demostrado innovación y resiliencia frente al cambio climático, debido a que la agricultura campesina indígena cuenta con una diversidad de estrategias que ayudan a enfrentar las sequías, inundaciones, huracanes y otro tipo de cuestiones con referente al ambiente. Es evidente que el impacto en los sistemas campesinos está siendo desviado por la atención del problema que enfrenta la humanidad como tal. Por un lado, tenemos los agroecosistemas industriales, que básicamente nos presenta un modelo de intensificación de monocultivos a gran escala, que provocan un mal uso de los recursos naturales y sus manejos cada vez son más complejos debido a que eh, se aparecen nuevas pandemias, nuevas enfermedades, por así mencionarlo, lo cual dificulta el trabajo prácticamente de los agricultores, lo dificulta debido a que obviamente no se sabe sobre el manejo, se desconoce con la aparición de nuevas enfermedades. Un ejemplo que me gustaría compartir con ustedes es el tema de la punta morada de la papa, lo cual ocasionó una merma en la producción prácticamente de toda nuestra zona norte. Estoy hablando de Ecuador, en la provincia de Tulcán. Al tener este tipo de inconvenientes, pues obviamente existió una merma en la dificultad y prácticamente se relaciona con esto ya que es un ecosistema convencional en su totalidad. Sí, ahora por otra arista me gustaría compartir que tenemos la propuesta de una agricultura con conocimiento tradicional y prácticas indígenas de manejo de recursos con base a la resiliencia de los agroecosistemas campesinos. De aquí surgen estrategias óptimas para el desarrollo sostenible, como es el uso de policultivos, la cosecha de agua, la práctica de conservación de suelos, entre otras actividades que son muy interesantes. Partiendo de esa ideología, estas estrategias claramente eh, están ligadas a sistemas tradicionales que contribuyen a la resiliencia socioecológica de las comunidades.
Por lo que les he mencionado anteriormente, pues los agricultores tradicionales en comparación a los convencionales presentan lecciones de resiliencia ambiental demasiado fuertes, y eso es evidente. Con ello se abre un espacio decisivo para establecer el uso de estrategias agroecológicas para incrementar la productividad, la sostenibilidad y la resiliencia de la producción agrícola como tal. Ahora, indagando un poco más, incluyéndonos en el contexto, la agroecología en resistencia al cambio climático impone obviamente a los agricultores a rescatar los sistemas ancestrales, el conocimiento ancestral del manejo de los cultivos, esto con el objetivo de mantener una agricultura más amigable con el medio ambiente. En primera instancia debemos comprender que la resiliencia socioecológica es considerada una resistencia que presenta un grupo tras una alteración en el sistema. Ahora bien, se considera que un agroecosistema es resiliente si este, a pesar de los desafíos climáticos que enfrenta, logra producir. Ahora, si bien es cierto, la resiliencia socioecológica presenta una complejidad en su manejo, ya que existe un grado de dificultad, cualquier tipo de pronóstico sobre cambios inmediatos es, es, no es posible saberlo, por así mencionarlo. Esto se debe lúcidamente a que el cambio, como les mencioné, es imprescindible. Dado este concepto, la agroecología se centra más en la necesidad de aprender a vivir con los ecosistemas cambiantes que tratar de controlarlos. En este artículo también se mencionó que el desempeño de los agroecosistemas biodiversos bajo eventos climáticos extremos presenta un beneficio notable, que es la biodiversidad presente en algunas fincas con sistemas productivos ecológicos, ya que generan una barrera sumamente resistente ante los desastres naturales. Algo que recatar también, que de aquí surgen estrategias para incrementar la resiliencia de los agroecosistemas. Estas estrategias elaboradas que se presentan en este estudio eh, se afianzan en tres ejes principales, que son la diversidad vegetal, la complejidad del paisaje circundante y el manejo del recurso suelo. Con esto lo que se buscó tratar, o lo que yo comprendí, es que los agricultores deben disminuir notablemente las pérdidas de sus cosechas y que estos mismos se encuentren preparados si se presentara un cambio climático muy abrupto. También existen sistemas agrícolas diversificados y resilientes, como por ejemplo los policultivos, que se había mencionado mucho, que básicamente nos muestra cómo estos sistemas son capaces de adaptarse y resistir los efectos del cambio climático, y es impresionante cómo un sistema diversificado sufre menos daño en comparación a un sistema sometido al monocultivo. Yo creo que esto se debe, no creo, más bien yo considero que el manejo de suelos y la resiliencia es un punto muy clave, ya que de conocimiento sabemos que el incremento de materia orgánica en los suelos pobres o con escasez de materia orgánica tienen un beneficio mm, muy específico, y a la vez mejora en su totalidad ciertas condiciones como son la estructura del suelo, la capacidad biológica y la estructura tanto física como química. Además, este incremento de la materia orgánica en el suelo puede generar una buena porosidad, ciertas características que en el cultivo como tales genera un beneficio a largo plazo. También me gustaría compartir que yo considero que el rendimiento es directamente proporcional al incremento de la materia orgánica. Es decir, si nosotros seguimos incrementando materia orgánica, incorporando materia orgánica a nuestro suelo, pues obviamente va a existir un incremento en los rendimientos de los cultivos. Todo esto que les acabo de mencionar nos dirige hacia un modelo conceptual de vulnerabilidad. Y primero hay que comprender este concepto. La vulnerabilidad radica en sí en la probabilidad de pérdida de la biodiversidad, agroecosistemas y recursos frente a un proceso amenazante, ocurrente o inminente. Ahora, esta vulnerabilidad conlleva tres dimensiones: de riesgo, la intensidad y el impacto
el riesgo y el impacto como tal ambiental. No obstante, el riesgo también puede ser resultado de la relación entre amenaza y vulnerabilidad y capacidad de la respuesta. Aquí se presentó una metodología amigable a los agricultores para estimar la vulnerabilidad de sus fincas. Básicamente son parámetros que ellos tomaron en cuenta para clasificar a una finca si es que estaba en alto o bajo riesgo de vulnerabilidad. Entre los que destacan se encontraba lo que es el parámetro de la pendiente, prácticas de conservación de suelo, la profundidad de raíces y la infiltración para poder determinar esto. Tras haber analizado el presente artículo, tengo mis conclusiones. En primera instancia, yo considero que los agroecosistemas enriquecidos en diversidad tienden a ser más estables y más resilientes frente al cambio climático. Segundo, la diversificación en las fincas ayuda a que las pérdidas sean menores en caso de un desastre natural y de igual forma la recuperación de su producción es mucho más rápida en comparación a un escenario prácticamente convencional o a un monocultivo, por así mencionar. Yo considero que se debe disminuir la vulnerabilidad social a través de campañas de capacitación social. El beneficio que presenta las prácticas agroecológicas frente a los eventos climáticos es su contundente resistencia frente a estos cambios climáticos que se mencionan. Ahora, algo importante que se concluye es que los rendimientos en los cultivos se ven afectados positivamente por el incremento de materia orgánica. Añadiendo a esto, los campesinos que utilizan diversidad para el manejo de sus cultivos, más la añadidura de esta materia orgánica, produce un incremento en la capacidad de retención de agua. Eso es todo, compañeros. Espero que